Bueno, en este problema lo que vamos a tratar de solucionar es cuánto es la caída de presión a través de un solo tubo que se encuentra en intercambiadores de calor. Los intercambiadores de calor, dice el problema, de tubos y coraza, con cientos de tubos albergados en una estructura, se usan comúnmente para transferir calor entre dos diferentes tipos de fluidos. Uno de los intercambiadores de calor usado en un sistema solar activo de calentamiento de agua transfiere calor de una solución agua anticongelante que fluye a través de la coraza y el colector solar hacia agua fresca que fluye a través de los tubos a una temperatura promedio de 60 grados centígrados y una razón de 15 litros por segundo. Entonces, dentro de nuestros tubos, de cada uno de los tubos que tenemos en el intercambiador de calor, fluye agua a 60 grados centígrados aproximadamente, en promedio, y a través de todos esos tubos, el flujo volumétrico que están moviendo son 15 litros por segundo. El intercambiador de calor contiene 80 tubos de latón de 1 centímetro de diámetro, muy importante, de 1 centímetro de diámetro interior y 15 metros de largo. Entonces tenemos 80 tubos que están moviendo 15 litros por segundo de agua fresca a 60 grados centígrados en promedio. Cada uno de esos tubos entonces tiene un diámetro de 1 centímetro en su capa interior y tienen 1.5 metros de largo. ¿Qué es lo que nos piden? Nos dice, sin considerar las pérdidas a la entrada, salida y de carga, determinar cuánto es la caída de presión a través de un solo tubo y la potencia de bombeo necesaria para mantener el flujo en los tubos de este intercambiador de calor de tubos y coraza. Esa es entonces la primera parte del problema. La segunda parte del problema nos dice, después de operar por largo tiempo, sobre las superficies interiores de los tubos se acumula sarro de 1 milímetro de espesor y una rugosidad equivalente de 0.4 milímetros. Para la misma entrada de potencia de bombeo, ojo, para la misma entrada de potencia de bombeo, hay que determinar cuánto es la reducción porcentual en la razón de flujo a través de los tubos. Esto es muy importante. Si nosotros hacemos un diseño de un intercambiador de calor de este tipo, obviamente nosotros vamos a saber cuánto es la potencia de bombeo que vamos a necesitar, que es lo que vamos a sacar en la parte de arriba, para mover esa agua a 15 litros por segundo con las características que tiene el tubo de latón y con 1 centímetro de diámetro interior y 1.5 metros de largo. Sin embargo, conforme pasa el tiempo, entonces se va a crear sarro dentro de la misma tubería y va a tener una rugosidad que es diferente, ¿no? Una rugosidad que ahora va a equivaler a 0.4 milímetros. Sin embargo, nosotros lo que necesitamos saber o para lo que necesitamos estar preparados es para saber cuánto va a ser la reducción de la razón de flujo, del flujo volumétrico del agua a través de todos esos tubos, dado que no vamos a estar cambiando continuamente la bomba que va a mover ese flujo. Entonces, eso es lo que vamos a ver aquí y vamos a tratar de resolverlo entonces utilizando el código EES. Nos vamos entonces al código EES y lo que vamos a tratar de hacer, bueno, es encontrar la solución para este problema, ¿no? Lo primero que tenemos que determinar es el tipo de flujo al cual nos estamos enfrentando. Para eso necesitamos calcular el número de Reynolds. Sin embargo, bueno, no sabemos cuánto es la velocidad, pero sí que sabemos cuánto es el flujo volumétrico que corre a través de esos 80 tubos. Hay que tomar en cuenta de que son 80 tubos y el problema lo que nos pide es cuánto es por tubo lo que estamos buscando. Bueno, comencemos entonces a escribir nuestras ecuaciones, todas las ecuaciones que nosotros conocemos y las constantes que nosotros conocemos. Entonces, comenzamos con el diámetro de la tubería, que sería igual a 0.01 metros. También conocemos cuánto es el flujo volumétrico. Conocemos también cuánto es el área. Bueno, por lo menos podemos determinarla. Y podemos calcular de una vez entonces cuánto es que nos da
o nos daría la velocidad, ¿no? Decimos la velocidad. Ahora lo único que nos queda es darle a actualizar y ya tenemos cuáles son las unidades. Del área pues serán en metros cuadrados, el diámetro estará en metros, el flujo volumétrico metros cúbicos por segundo. Y aquí hay algo que hay que tomar en cuenta. Ese flujo volumétrico que nosotros estamos poniendo de 0.015 metros cúbicos por segundo, otra vez, es lo que fluye a través de los 80 tubos que nosotros tenemos ahí. Entonces hay que poner una constante nueva que sería básicamente el número de tubos que nosotros tenemos para poder sacar cuánto es el flujo volumétrico, la velocidad que nosotros tendríamos y el correspondiente flujo volumétrico por cada uno de esos 80 tubos que corren de manera paralela, ¿no? Y le decimos calcular. Nos dice que en base a las unidades que nosotros tenemos, EES le ha asignado a la velocidad las unidades de metros por segundo, lo cual sabemos que es correcto. Y nos dice que la velocidad es de 2.387 metros sobre segundo. Entonces ya tenemos nuestro primer resultado. A partir de conocer entonces cuánto es la velocidad, podemos calcular el número de Reynolds. Para el número de Reynolds, además de la velocidad, lo que necesitamos es el diámetro. También necesitamos cuánto es la densidad del fluido que está corriendo a través de los tubos. Recordemos que es agua a una temperatura promedio de 60 grados centígrados. Entonces hay que buscar en las tablas cuáles son las propiedades del agua a esa temperatura. Una vez que ya hemos encontrado, bueno, cuáles son las propiedades del agua, Rho, entonces decimos que es su densidad, serían 983.3 y hay que ponerle unidades, entonces esto está en kilogramos sobre metro cúbico, ¿ok? Mientras que su viscosidad dinámica es 0.467 y hay que ponerle también sus respectivas unidades, que serían kilogramos sobre metro por segundo. Entonces tenemos kilogramos sobre metro por segundo y a partir de ahí, entonces, ya teniendo las propiedades del agua, lo que podemos hacer es pasar a calcular cuánto nos da el número de Reynolds y así saber cuál es el tipo de flujo que tenemos. Entonces tenemos que el número de Reynolds viene dada por la densidad, por la velocidad, por el diámetro sobre mu. Le decimos que actualice y que calcule. De acuerdo al código EES que ya nos ha realizado la operación, entonces nos dice que el número de Reynolds es de 50.267, no tiene unidades, número de Reynolds, lo cual corresponde a un flujo turbulento. Si nosotros tenemos un flujo turbulento, entonces lo que necesitamos es calcular el factor de fricción de Darcy. Pero para calcular el factor de fricción de Darcy, lo que nos está haciendo falta es saber cuánto es la rugosidad relativa. Por lo tanto, necesitamos ver en las tablas cuánto es la rugosidad de ese tubo de latón que nosotros tenemos, cuyo diámetro interno es 0.01 metros. Entonces procedemos a llenar nuestra ventana de ecuaciones con las propiedades, en este caso simplemente la rugosidad de la tubería de latón, y escribir ahora cuánto serían las otras ecuaciones, que vendría siendo la ecuación de la rugosidad relativa y la ecuación del factor de fricción de Darcy mediante la ecuación de Colebrook. Recordemos que el código es capaz de calcularla de manera explícita. Muy bien, de acuerdo a las tablas, epsilon, la rugosidad de la tubería de latón es de 1.5 por 10 a la menos 6 metros. Entonces, vemos que si lo pone como debería de ser, nada más le ponemos las unidades de metros y le decimos, bueno, está bien. Voy a poner entonces en la parte de arriba el valor de la rugosidad relativa, que le vamos a poner rugosidad relativa, doble R igual a E sobre D. Básicamente, ¿no? Le decimos update y ya nos ha puesto aquí
cuánto es y nos debería decir ya, dado que son valores explícitos los que estamos poniendo, cuánto es el valor de la rugosidad relativa que nosotros tenemos. Nos dice entonces que la rugosidad relativa es 1.5 por 10 a la menos 4, sin unidades claramente, y ya lo único que nos queda es escribir de manera explícita la ecuación del factor de fricción de Darcy mediante la ecuación de Colebrook. Bueno, ya hemos escrito entonces la ecuación de Colebrook para encontrar el factor de fricción de Darcy, 1 sobre la raíz cuadrada del factor de fricción menos 2 veces logaritmo base 10 de nuestra rugosidad relativa dividido 3.7 más 2.51 sobre el número de Reynolds que multiplica a la raíz cuadrada del factor de fricción de Darcy. Ahora lo único que nos queda es decirle que resuelva y que nos dé un valor de factor de fricción de acuerdo a esta ecuación. Muy bien, entonces el factor de fricción de Darcy que el código nos ha calculado es de 0.0214. Una cosa muy importante a la hora de hacer el cálculo del factor de fricción de Darcy mediante el código es poner los límites de cuáles son los valores que debe obtener el factor de fricción de Darcy, independientemente de que aquí, en nuestra ecuación que tenemos aquí, todos los valores, es decir, la rugosidad relativa ya la hemos encontrado, nos da un valor explícito y el número de Reynolds también. Sin embargo, el factor de fricción de Darcy está dentro de una raíz cuadrada y por lo tanto hay que ir a la parte de las propiedades de nuestra variable y decirle que el valor del factor de fricción de Darcy no puede ser negativo, dado que estamos trabajando con raíces cuadradas. Hay que imponer un valor y nos da que el valor que él ha encontrado es de 0.0214. Lo que nos queda ahora es resolver el problema que nos dice cuánto es la caída de presión que nosotros tenemos en la tubería. Hay que escribir entonces la ecuación de la caída de presión. Sin embargo, lo que nos queda faltando, que no hemos definido todavía y que es un valor que nos da el problema, es la longitud de la tubería, que es de 1.5 metros. Entonces, nada más la defino aquí arriba. No le voy a poner esta para ser un poquito más consistente. Nada más le doy aquí y se la pongo de este lado para que nos quede más limpia la parte en la que estamos trabajando. Entonces ya tenemos la longitud de la tubería y procedemos entonces nada más a escribir la ecuación de la pérdida de presión en la tubería, la caída de presión en nuestra tubería. Y a partir de ahí entonces podemos calcular cuánto es la potencia de bombeo requerida. Entonces la caída de presión viene dada por el factor de fricción de Darcy, que multiplica la longitud sobre el diámetro, que a su vez multiplica a la densidad por la velocidad al cuadrado entre 2. He puesto 2000 para incluir ya de una vez el factor de corrección y que la caída de presión de P nos dé en kilopascales. Le decimos actualizar. Y vamos a ver cuáles son las unidades que sugiere el código. Vemos entonces que dP nos dice que son 8.994 kilogramos sobre metro por segundo cuadrado, que vendrían siendo básicamente pascales, ¿no? Entonces 8.994 nosotros le vamos a decir que esto realmente lo que son kilopascales. Aunque realmente no es necesaria, siempre y cuando nosotros seamos conscientes de que el número que nos aparece aquí está dado en kilopascales y no en pascales, porque ya hemos incluido el factor de corrección en ese 2000 en la parte de abajo, entonces no hay ningún problema, podemos seguir con eso, ¿no? Entonces tenemos que delta P es igual a 8.994 kilopascales. Y ya lo único que nos queda por solucionar es cuánto es la potencia de bombeo requerida para levantar esa caída de presión que se encuentra dentro de nuestro intercambiador de calor. La ecuación es muy sencilla, básicamente la potencia de bombeo es la caída de presión multiplicada por el flujo volumétrico que nosotros tenemos. En este caso, pues sería el flujo volumétrico de nuestro sistema completo, ¿no? Dado que de eso es de lo que nosotros queremos levantar la caída de presión.
Entonces, le decimos que actualice, nos aparece W aquí y nada más nos falta decirle que resuelva, ¿no? Y nos dice que la solución es de aproximadamente 0.135 kilowatts, ¿no? Lo que nosotros tenemos. 0.0135 kilowatts, lo que la potencia de bombeo requerida para poder levantar esa caída de presión que se da en nuestro intercambiador de calor, por el cual fluye agua a 60 grados centígrados. ¿Por qué tomarse la molestia de escribir todas estas ecuaciones dentro del código si, en principio, esto se puede solucionar a mano? Bueno, porque en el siguiente problema, en la segunda parte de este problema, lo que nos dice es qué es lo que pasa si después de un tiempo lo que nosotros nos encontramos es que tenemos sarro acumulado con 1 milímetro de espesor y una rugosidad equivalente de 0.4 milímetros. Entonces, si ese es el caso y nosotros ya hemos escogido nuestra bomba, ya hemos escogido la potencia de bombeo necesaria para el correcto funcionamiento del intercambiador de calor, entonces necesito estar preparado y saber cuánto es la caída, cuánto es que se va a reducir el flujo volumétrico a través de los tubos. Entonces, a partir de aquí, dado que yo ya tengo incluidas todas las ecuaciones, lo único que paso a hacer son modificaciones para determinar cuánto es ahora mi nuevo flujo volumétrico y sacar el porcentaje de reducción simple y sencillamente. Bueno, toca ver entonces qué es lo que cambia y qué es lo que ahora va a permanecer constante. Primer situación con la cual nos encontramos. No conocemos cuánto es el flujo volumétrico. De hecho, eso es lo que estamos queriendo saber. Si se forma una capa de sarro de 1 milímetro dentro de la tubería, ¿cuánto es que se reduce entonces el flujo volumétrico? Por lo tanto, el flujo volumétrico yo ya no lo conozco. Entonces, no es 0.015. Eso ya lo sabemos. Pero nos dicen que vamos a mantener la misma potencia de bombeo. Entonces, puedo poner como una constante cuánto es mi potencia de bombeo. Y aquí, para tratar de ser más consistente con las ecuaciones y que el código me las arroje tal cual, voy a poner explícitamente el valor en watts y no necesariamente en kilowatts. El resultado nos dio 0.135 kilowatts, entonces tenemos 135 watts. Le decimos que actualice y le decimos que sus unidades pues son watts. ¿Ok? ¿Qué otra cosa es la que está cambiando? Bueno, se creó una capa de sarro de 1 milímetro dentro de la tubería, por lo tanto mi diámetro ha cambiado. El diámetro de mi tubería entonces ya no es 0.01, sino que es 0.008. ¿Por qué? Dentro de la tubería se crea una capa de 1 milímetro, pero es dentro de toda la tubería. Por lo tanto, el diámetro está contando tanto de la parte de arriba como la parte de abajo de la tubería. Sin embargo, dado que tanto en la pared de arriba como en la pared de abajo hay una capa de 1 milímetro de espesor, entonces estamos reduciendo realmente 2 milímetros del diámetro total de la tubería. Por lo tanto, mi diámetro pasa a ser 0.008 metros de tubería. Otra cosa que cambia entonces también es la rugosidad de la tubería. Ya no es 1.5 por 10 a la menos 6 metros, sino que lo que nos está diciendo el problema es que la rugosidad de esa capa que ahora cubre a la tubería es de 0.4 milímetros. Entonces hay que pasar a cambiar la rugosidad de la tubería, porque ya no es de la tubería de latón, sino que es la rugosidad del sarro que se ha formado dentro de la tubería. Bueno, entonces ya tenemos todas las correcciones. Aquí en la pérdida de presión, la caída de presión, le he quitado el 2000 otra vez para ser consistente con las unidades y que el problema, digamos que el código, perdón, y que el código nos arroje ya los valores que ha encontrado a partir de las correcciones que nosotros hemos hecho, ¿ok? Entonces, dado que ahora va a tener que calcular de manera iterativa varias cosas, como por ejemplo el número de Reynolds, es importante ir
y decirle ahora, dado que no lo tengo explícito otra vez, entonces el número de Reynolds hay que decirle de que yo espero que el flujo sea otra vez o que siga siendo un flujo turbulento, entonces que parta de 4000 y que encuentre el valor que tenga que ser, ¿no? Pero que no comience ni de 0 y que no comience definitivamente de menos infinito, porque el número de Reynolds entonces no nos va a dar valores negativos. Entonces lo único que nos queda por hacer es pedirle que calcule y que nos dé los valores que nosotros estamos buscando, qué fue lo que encontró. Bueno, entonces el área de la tubería ya la sabíamos, el diámetro también. La pérdida o caída de presión nos dice que es 19.588 pascales. Estamos hablando de 19.588 kilopascales comparados con los 8.994 kilopascales que teníamos cuando era únicamente la tubería de latón sin esa capa que se le formó dentro de cada uno de los tubos que llevamos, ¿no? El factor de fricción de Darcy, entonces, nos da de 0.0723 comparado con el 0.0214 que nos había dado anteriormente. Entonces, el factor de fricción de Darcy aumentó significativamente, lo que hace que aumente mucho también la caída de presión. Y por lo tanto vamos a tener que nuestro flujo volumétrico pasa de 0.015 metros cúbicos sobre segundo a 0.0068 metros cúbicos por segundo. Una reducción bastante significativa en cuanto al flujo volumétrico que vamos a tener cuando tenemos esos problemas dentro de las tuberías de nuestro intercambiador de calor. Estamos hablando que pasamos de 15 litros por segundo a 6.89 litros por segundo, una reducción de aproximadamente 52-54% en el flujo volumétrico debido a esa capa de sarro que se formó dentro de nuestras tuberías. Entonces, este es un ejemplo de cómo podemos utilizar otra vez el código EES para solucionar un problema que pudimos haber solucionado a mano, la primera parte de este, pero que es útil dado que las modificaciones las podemos ir haciendo sobre las mismas ecuaciones dentro del código y encontrar entonces condiciones a las cuales nos podríamos enfrentar en el futuro. Con esto cerramos este video y nos vemos en el siguiente.